Hermanos, qué bueno es el Señor con cada uno de nosotros. Parece broma, hermano, parece un sueño de que Dios nos tenga con vida en este día. Y parece, hermano, algo sencillo, pero es algo poderoso de Dios. Le doy gracias a Dios por su infinito amor y su infinita misericordia. Misericordia, hermano, de que aquí en la tierra no hay ningún ser humano, hermano, que se pueda igualar o comparar a Dios. Dios es el único soberano, Rey altísimo, a cual, hermano, nosotros debemos honrarle, glorificar su nombre en todo tiempo y en todo momento. Hermanos, antes de ir al libro, hermano, donde estaremos leyendo, quiero decirle, hermano, de que Dios es bueno y que sus misericordias son grandes y son infinitas. Hermano, Dios es un Dios de orden. Los desordenados somos nosotros. Pero Dios es un Dios de orden. Y vamos a ir, hermano, al libro de Romanos, capítulo 11. Gloria. Romanos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su palabra. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, por su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invocará a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solamente yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia, gloria, la gracia ya no es gracia, sino por obras, y no es gracia de otras maneras, la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que busca Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en tropezadero, y en retribución se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Amén.
Padre buen Dios que estás en los cielos, Padre mío de gloria. Señor, en esta hora, Padre eterno de gloria, Padre, presento su palabra, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Me cubro, Señor, con su sangre bendita y preciosa. Sea usted tomando el control, Señor, de mi alma, de mi cuerpo, de mi ser, de mi espíritu. Padre, de mi corazón, que he de hablar, Señor, su palabra. Padre mío de gloria, Padre santo, Dios eterno, Señor, le doy gracias, Espíritu Santo, por este momento, Padre de gloria, que usted, Padre, me ha otorgado. Por gracia y por misericordia, a usted sea la gloria, la honra y la alabanza. Que su nombre, Señor, sea engrandecido y exaltado en el nombre de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Digo pues que ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este libro, hermano, viene escrito y revelado por el Espíritu Santo, pero por medio del apóstol Pablo. El Espíritu Santo, hermano, se derramaba en aquellos tiempos en esos varones que se esforzaban siempre a hacer lo bueno y a predicar el Evangelio de Dios. Como siempre, Dios nos habla, hermano, de una forma que nosotros podamos entender, porque hay, hermano, dos mundos: el mundo, hermano, de las tinieblas, que son las oscuridades, donde viene, hermano, donde gobierna Satanás. Hermano, que Jehová sea, hermano, quien tome el control. Ahora, hermano, viene, hermano, la salvación al remanente de Israel. Es donde Dios, hermano, opera. Pero opera, hermano, Dios con los hijos obedientes, con los hijos, hermanos, que le aman y que le quieren y le buscan y se esfuerzan en sus caminos. Hermano, siempre habla, hermano, usted sabe de que siempre Dios nos habla del reino, hermano, de la tiniebla y del reino de Dios, que son, hermano, dos caminos muy diferentes, hermano, pero, hermano, si usted y yo ponemos atención a lo que Dios quiere revelarnos, es que, hermano, hay dos caminos. Hermano, un camino es un camino malo, perverso, diabólico, que es obra de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y el otro camino, hermano, es donde Dios nos instruye y nos lleva por el camino recto. Es, hermano, el camino de la salvación. Aquí, hermano, nosotros, hermanos, somos, hermanos, los que nosotros muchas veces nos desviamos del camino de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, nos desviamos del camino de Dios, hay algo, hermano, un instinto que Dios ha dejado y ha permitido por medio de su Santo Espíritu al ser humano, a sus hijos. Es, hermano, una inquietud cuando uno de nosotros le falla a Dios. Hermano, y también, hermano, lo pongo, hermano, porque ha pasado muchas veces en mi vida. Y entonces es, hermano, donde Dios le habla al corazón del hombre para que el hombre enderezca su camino. Porque Dios es bueno, hermano, y su misericordia son grandes y son infinitas para siempre. Entonces Pablo, por medio del Espíritu Santo, la revelación que le da el Espíritu Santo a Pablo, le dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y le dijo, no, dice, en ninguna manera. Porque Dios no desecha lo suyo. Lo que Dios hace es hablarle para que se arrepienta del pecado. Entonces lo que Dios hace es para que nos arrepentamos del pecado y nos convertamos a Dios.
que enderezquemos nuestros caminos. Aquí es, hermano, donde Dios habla al corazón del hombre, porque muchas veces, hermano, lo he dicho anteriormente, muchas veces, hermano, hay hermano, donde dice de que si la mente del hombre muchas veces se quiere torcer, entonces ahí es donde Dios viene operando y hablando y enderezando la mente torcida que muchas veces camina, hermano, en el ser humano, incluyendo mi persona. Hermano, y es donde, hermano, donde el varón y la hembra, hermano, tiene que buscar la presencia de Dios, porque, hermano, muchas veces nosotros queremos aconsejar, muchas veces queremos hablar de Dios, muchas veces, hermano, queremos predicar, muchas veces, hermano, queremos evangelizar, muchas veces, hermanos, queremos ayunar, muchas veces, hermano, queremos buscar el rostro de Dios, pero muchas veces no escudriñamos, hermano, nuestro camino, nuestros corazones, como nosotros estamos viviendo delante de la presencia de Dios. Hermano, yo hay algo que he tenido, hermano, que cuando yo le fallo a Dios, hay alguna inquietud en mi corazón, hermano, que yo me siento peor que una persona, como dijo el hermano anoche, peor que una persona hipócrita, hermano. Yo cuando yo le fallo a Dios, hermano, hay una inquietud en mi espíritu que no me deja, hermano, avanzar, que no me deja caminar hasta que yo doblo mis rodillas y le aclamo al Dios del cielo que tenga piedad y misericordia de mí y de mis hijos, de mi casa, hermano, y de todos los que están alrededor de mí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando yo le fallo a Dios, hermano, cuando un hijo de Dios le falla a Dios, hermano, en el espíritu, hermano, se puede sentir, hermano, que hay algo dentro de uno que no está caminando recto delante de la presencia de Dios. Hay, hermano, muchas cosas en el camino del Señor, que Dios quiere la salvación de su pueblo. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Gloria. Estos varones, hermanos, cuando caminaban en la presencia de Dios, estos varones estaban llenos de la gloria de Dios. Y estos varones, para hablar, hermano, a las personas, yo creo, hermano, de que estas personas cuando hablaban, hermano, si andaban sin rodeos y sin nada, hermano, los veía. Porque la palabra de Dios, hermano, nos desnuda. La palabra de Dios nos ve, hermano. La palabra de Dios nos desenmascara, hermano, nos quita a nosotros, hermano, toda máscara, hermano, que esté oculta en nosotros. La palabra de Dios, hermano, nos saca a luz todo, hermano. No hay nada oculto, hermano. Dios es el que conoce, hermano, lo que escudriña. Y en este tiempo, hermano, hay una perversidad, hermano. Hay personas, hermano, que se le habla de Dios, que se le busca, hermano, para que venga los caminos del Señor. Y lo que hacen, hermano, es rebelarse contra la verdad. Por eso Dios dice, hermano, de aquí arribita en este mismo versículo dice, aquí mismo dice, Romanos capítulo 10, versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. A un pueblo que se había llevado, hermano, a un pueblo rebelde, hermano, de lo cual habla, hermano, que no quería lo de Dios, despreciaba lo de Dios. A un pueblo, hermano, que le había gustado, hermano, el paganismo. A un pueblo, hermano, que le había gustado, hermano, la rebeldía. A un pueblo, hermano, que le había gustado llevarle la contraria a Dios. Hermano, y muchas veces nosotros en estos tiempos estamos, hermano, igual, hermano, a Israel en ese tiempo. Contradictor a la verdad, hermano. Cuando Dios extendió sus manos, hermano, en la cruz del madero. Gloria.
Cuando Dios extendió su mano en la cruz del madero, hermano, dando su vida por nosotros. Le crucificaron, hermano, por este pueblo rebelde, hermano. Hermano, y aún este pueblo había caminado con nuestro Señor Jesucristo, a los cuales había sanado, a los cuales había restaurado, a los cuales había limpiado algunos de lepra, algunos hermanos le había expulsado los demonios, a otros hermanos había hecho sanidades, milagros, a otros hermanos les aumentó, hermanos, en las canastas, hermanos, de pan les dio, hermanos, a otros hermanos les dio agua de la vida, hermanos, y a otros hermanos le conocieron y anduvieron con él. Y él allí, hermano, donde estuvo, hermano, los discípulos aprendiendo de él. Y aún él, hermano, los discípulos caminando, hermano, los apóstoles caminando con él, le fallaron aún ahí, hermano. Entonces, hermano, este pueblo le llevaba la contraria a Dios. Porque tal vez este pueblo se había encizañado y era un pueblo rebelde. Era un pueblo, hermano, contradictor y mañoso y astutos en sus propias concupiscencias. Porque eso es lo que hoy en día se ve. Hoy en día, hermano, eso es lo único que se puede ver. Vaya, hermano, y invítelos a que entren a la iglesia, no entran. Porque, hermano, es el pecado ensañado, hermano, en el hombre. En la mujer, hermano, el pecado, hermano, se encarna. Cuando la mujer y el varón de Dios no busca a Dios, hermano. Y tenemos que esforzarnos, hermano, echando cuenta, primeramente, mi vida. Esforzarnos, hermano, muchas veces, hermano, esforzarnos a buscar de Dios siempre, continuamente. Pero muchas veces siempre estamos más pendientes de lo nuestro que de lo de Dios. Y lamentablemente es muy cierto. Aunque no nos guste. Sentimos, hermanos, muchas veces que Dios nos habla, nos jala las orejas. ¿O solo será que a mi persona nomás siente eso? Muchas veces siento las orejas, hermano, como que me están jaloneando las orejas. Siento las orejas, hermano, que cuando algo hago que no está bien o algo falta, hermano, en el camino del Señor, gloria. Entonces, hermano, siento los jalones de oreja. Dice aquí, hermano, donde Dios habla, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, porque Dios lo que promete, Él lo cumple, y Dios no ha desechado su pueblo, ni tampoco ha quitado su palabra, ni su promesa, sino, hermano, de que Él habla de algo, hermano, de que Él quiere al pueblo, que, hermano, unidos a buscar de su presencia, a buscar de su rostro siempre, en todo tiempo y en todo momento. Porque Dios no desecha, hermanos, sino que el hombre desecha a Dios. Y eso es lo que hoy en día, hermanos, se está viviendo. Porque eso es lo que sucede hoy en día, hermano, cuando el varón y la hembra se descuida de Dios. O nos descuidamos, mejor dicho. Dice, no sabéis qué dice de Elías la escritura. Habla del profeta Elías. Dice, cómo invoca a Dios. ¿Cómo invoca a Dios? ¿Cómo invocaba Elías a Dios? ¿O cómo invocaba Pablo a Dios? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Y los apóstoles buscaban el rostro de Dios. O mejor dicho, como nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, buscaba a su Padre Celestial. ¿Cómo lo buscaba? Él buscaba su rostro de mañana. Y de la alabanza del rey David dice que de mañana te buscaré. De mañana me presentaré delante de ti, le dice el rey David también a nuestro Señor. Algunos dicen que cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo venga del linaje de David. Y David le oraba a su propio hijo.
No, lo que pasa es de que Dios es grande y misericordioso, porque Dios estaba desde el principio. Él era el verbo y el verbo era la vida. Más dice que los que no conocieron a Dios, dice la Escritura, que los que no conocieron a Dios desecharon la verdad por la mentira. Entonces, quiere decir, hermano, de que el reino de los cielos sufre la violencia y que los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Sí, es posible, es verdad. Pero ¿de qué forma o de qué manera? Se está interpretando la palabra, de qué manera la estamos viviendo, de qué manera la estamos guiando, de qué manera la queremos predicar. Porque, hermano, de muchas formas se puede predicar la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que solo hay un camino y la verdad y la vida, que es por medio del Padre, por medio del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Si no es por medio de las Sagradas Escrituras, hermano, no hay otro camino que se pueda predicar la palabra. Algunos hermanos quieren torcer la palabra de Dios como algo simbólico, hermano, como algo natural. Pero lo natural no va a prevalecer. Lo que va a prevalecer, establecer Dios y afirmar en el camino es la verdad. Cuando nosotros vivimos la verdad, ¿por qué, hermano? Es fácil, hermano. Hay cosas que yo, hermano, Dios me libre y me guarde en este lugar, Padre eterno de la gloria, tuya la gloria. Hermano, hay algo muy maravilloso, hermano, en este lugar, hermano, de que no lo hago, hermano, para entrar en contienda, sino, hermano, yo respeto, hermano, los ministros, respeto los pastores, respeto, hermano, del más grande al más pequeño, hermano. Todos somos iguales como seres humanos, pero hay uno, hermano, que Dios estableció en la iglesia como líder, que está liderando la obra de Dios y a la cual Dios le dio la potestad y la autoridad para que guíe su pueblo, hermano. Yo respeto, hermano, cada ministro, pero hay algo, hermano, que yo no estoy de acuerdo, hermano. Es, hermano, de que tengan por más, hermano, a los pastorados, hermano, cuando, hermano, del pastorado del grande al más pequeño, hermano, tiene que ser tratado igualmente, hermano, porque como seres humanos que somos, hermano, el hombre falla, la mujer falla, hermano, el predicador falla, hermano, el ministro le falla, pero lo que no falla, hermano, es la palabra de Dios. Aquí, hermano, hay algo, hermano, de que muchas veces, hermano, extendemos, hermano, Dios, guárdanos, Padre de la gloria. Hay algo, hermano, que extendemos, hermano. Queremos agradar más al hombre. Queremos agradar más a los diáconos, a los líderes, a los pastores, a los ujieres, hermano. Y no le damos, hermano, la gloria y la honra que el Cristo de la gloria padeció en la cruz del Calvario por usted y por mí, hermano. Ese Dios todopoderoso es el que merece la gloria, es el que merece la honra, la adoración y la alabanza. Gloria, gloria. Eso es, hermano, de que hoy en día, hermano, hay personas, hermano, ¿sabe por qué no me gusta esto? Y lo digo, hermano, de que muchas veces agraden, hermano, al hombre. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre falla y falló desde el principio, hermano, y el hombre sigue fallando. Es Dios quien sigue hablando a la iglesia. Es Dios quien sigue hablándole a uno para enderezar el camino. Gloria a tu nombre, Jehová. Hermano, y eso es lo que pasa. ¿Sabe por qué, hermano? No me gusta eso. ¿Sabe, hermano, de por qué? Porque por ahí se va entrando, hermano, la cizaña. Y por ahí se va entrando, hermano. Y luego se va acomodando el evangelio. Luego, hermano, el predicador ya no puede predicar. ¿Por qué? Porque tiene miedo a lastimar al pastor, al diácono, al líder. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermano. Yo me siento incómodo, hermano, cuando llega mi jefe y me da la mano y me felicita por el trabajo. Y yo no digo nada y yo me quedo, hermano.
Pero en el trabajo, hermano, del Señor, en el trabajo del Señor, hermano, todos trabajamos juntos. Todos, hermanos, todos trabajan juntos. Hermanos, y eso es lo que sucede. Miren el trabajo cuando yo estoy y los jefes me llegan a dar la mano y me dicen, buen trabajo por lo que estás haciendo. Y yo me quedo y digo, este trabajo no sale si no es por estas personas que están conmigo trabajando. Y yo me quedo callado y yo no digo nada, hermano. Pero dentro de mí está eso, que eso no me gusta porque hay un peligro. El peligro es el ego. El peligro es, hermano, llegar a torcer la palabra de Dios. El peligro es que se tuerza uno de predicando. El peligro es que se tuerza, hermano, el predicador, el que se tuerza el ministro. Por eso cuando yo le fallo a Dios, yo me siento peor, hermano, que un cerdo. Me siento inquieto. Y mi espíritu, hermano, siempre está amonestando y amonestando a mi vida. El Señor dice, y sí, hermano, predicar la palabra de Dios. Sí, hermano. Hay personas que se oponen a la palabra, a la verdad. Y la Biblia no miente. Y eso, hermano, lo hemos visto. Creo que todo lo hemos visto. Aún, hermano, hermano, los que muchas veces, hermano, buscan un puesto. Y lo voy a decir, buscan un puesto, hermano, en el púlpito de Dios. Y qué bueno que el Señor nos tiene aquí abajo. Porque si nos estuviera ahí arriba, de arriba ya lo hubiera bajado. Ya no hubiera bajado el Señor. Qué bueno, hermano, es que el Señor es bueno, grande y poderoso con nosotros. Aún, hermano, los que buscan, hermano, administrar la palabra de Dios. Por eso Dios nos habla que dice que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. El hermano Gigi Ávila nos hablaba, bueno, hoy en tiempo, hermano, nosotros lo podemos ver por las redes sociales, los videos que él dejó, gloria a su nombre. Nos habla, hermano, de que la carne es más mala que el mismito infierno. Y es cierto, hermano, porque la carne desordena al varón y a la hembra de Dios. Lo desordena, hermano, completamente. Y es ahí, hermano, donde hay inquietud, hermano, y Dios le habla a uno, al predicador y a cada uno de nosotros. La palabra del Señor, hermano, es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Y la palabra de Dios, hermano, es vida, pero corta el pecado de raíz. ¿Sabe, hermano? Lo que pasa es de que Dios quiere alinear nuestras vidas, pero no para algo peor, sino para algo mejor. Porque es allí, hermano, donde Dios quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. Es allí, hermano, donde quiere obrar la palabra de Dios.
¿Sabe que de dónde salen los evangelistas? ¿Sabe usted que de dónde proviene el ministerio? ¿Sabe usted que de dónde viene, hermano, la salvación? ¿De dónde viene la gracia? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la fuente? Hermano, la fuente es Dios. La fuente es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el que obra, hermano, el que nos ayuda, el que nos consuela, aún en la dificultad, en la tristeza, en el dolor, en la angustia, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. Y es ahí, hermano, donde obra para bien. Porque Dios, hermano, muchas veces nos sentimos agotados, cansados, nos sentimos que ya no podemos nuestros pies, pero quien nos da la fuerza para levantarnos es Dios. Aquí, hermano, Dios habla, hermano, a nuestras vidas, porque Dios quiere, hermano, algo mejor, no algo peor. Hermano, vamos a poner un ejemplo, hermano, de que Dios quiere algo mejor. Y lo voy a decir. Empezando, hermano, un ejemplo. Vamos a poner, hermano, un hospital, por decirlo así. Vamos a poner un hospital. El doctor, hermano, se gradúa, estudia, se prepara para tomar, hermano, su carrera, pero a una profesión. La profesión, hermano, es que lo lleva a un doctorado, y al doctorado, hermano, es donde le van a llevar pacientes. Lo va a atender, claro, con medicinas naturales. Hermano, pero hay algo mejor, más lindo que eso. Que Dios, el Padre, preparó a su Hijo, a Jesús, y lo preparó de una forma extraordinaria. Lo preparó en el vientre de su madre María. Lo preparó, hermano, ahí en su vientre, y hermano, y lo hizo semejanza a su gloria. Es decir, lo preparó de carne, de hueso, lo hizo igual que nosotros, como nosotros. En la imagen, hermano, natural. Él es Dios, el Padre, su Hijo. Entonces el Padre preparó a su Hijo en el vientre de su madre y estaba preparando al doctor de doctores, al que da la sanidad, al que da, hermano, la salvación. Pero no me quiero adelantar mucho. Entonces lo preparó en el vientre de su madre. Cuando lo preparó en el vientre de su madre, envió un ángel a hablarle a María que iba a tener un hijo. Y María dijo, ¿cómo es posible que tenga un hijo si no había tocado al varón? Entonces luego habló a José y le dijo a José que la tomara por esposa, y que el hijo que había dentro de ella era obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto es lo que Dios hace. Preparó a ese varón, lo preparó, y cuando nació aquel varón, nació con sabiduría. La sabiduría revelada del Espíritu Santo. Es decir, que no era un varón común y corriente como usted y yo. Era un varón que venía por las manos divinas del Creador de los cielos y de la tierra, del cual, hermano, estamos hablando, y del cual, hermano, merece la gloria. Ese varón nació del vientre de su madre. Hermano, José lo tomó como su hijo. Hermano, José no lo rechazó. La Biblia no dice eso. María tampoco dice eso, porque de María es poco lo que hay. Entonces viene, hermano, y lo preparó, hermano. Nació el varón. Cuando nació el varón, hermano, ese varón desde pequeño, hermano, empezaba a aconsejar a los grandes hermanos que estaban, hermano, en las cátedras, hermano, que estaban, hermano, en esas iglesias
grandes, hermanos, que hoy en día son iglesias que dicen ser de Dios, pero son iglesias con el debido respeto, hermano. Algunas iglesias se han desviado de la verdad, y por eso le digo, hermano, de que al varón o a la hembra, hermano, hay que hablarle con la verdad y no hay que andarle contumereando, porque usted no le va a hacer un mal, sino un bien para que hable la palabra de Dios. Aquí viene ese varón, cuando nació del vientre de la madre, ese varón empezó, hermano, me imagino que empezó a gatear, a caminar, a andar, le enseñaron, y luego de eso, hermano, el varón empezó a predicar y empezó a hablar, hermano, como un varón ya adulto, un hombre grande, un hombre, hermano, que tenía, hermano, ya su sentido, hermano, bien ahí puesto, hermano, y ese varón es Dios, el Hijo de Dios, hermano, el Espíritu de Dios estaba en ese niño que se llama Jesús. Ese niño, hermano, empezó, hermano, a aconsejar y a hablarles, hermano, y a corregir, hermano, lo que estaba torcido, y empezó a hablarles del reino de los cielos, que él no había venido a hacer su voluntad, que él no había venido a hacer la voluntad de los hombres, que él venía a trabajar, pero a trabajar no en la carne, sino a trabajar, hermano, en la obra del Padre que está en los cielos, que hizo los cielos y la tierra. Que él venía, hermano, a hablarles de un reino que daba vida, de un reino, hermano, que hay entrada en los cielos, hermano, para que todo aquel que estaba en el pecado se salvase, hermano, y llegare a la salvación eterna y gloriosa. Ese varón es Jesucristo. Ese varón, hermano, empezó a crecer, empezó a andar, hermano, pero no era un varón natural, hermano, común y corriente como usted y yo. Ese varón, hermano, creció. Dios le dio la vida, la visión, porque él tenía visión. Usted y yo entendemos que visión, hermano, creo que no entendemos lo que es visión. Solo hay una persona que sí entiende, pero no entendemos. Hay algunos que no entendemos qué es visión, hermano, pero no me voy a entrar ahí. Ese varón tenía visión, ese varón sabía, hermano, para qué había venido. Ese varón sabía, hermano, de que había un reino de los cielos y que si él no, hermano, no avanzaba, no caminaba, las almas que él tenía, hermano, que hablarle de la palabra, esas almas se iban a perder. Cuando ese varón creció, encontró los pescadores y empezó a llamar a cada uno que le siguieran. Ese varón, hermano, Jesucristo, hermano, le siguieron. Y ahí viene, hermano, de que él tenía una visión, un propósito, un llamamiento, y él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Gloria. Entonces, hermano, es allí donde entra, hermano, la guerra de Satanás contra ese varón. Hermano, ahí es donde él mismo, hermano, los que él había llamado, había uno, hermano, de que le iba a traicionar. Pero Jesús sabía quién era. Jesús sabía, hermano, quién era. Entonces, hermano, Jesús lo conoció. Pero, ¿qué le quiero decir? Jesús sabía el precio que tenía que pagar. Jesús sabía lo que estaba haciendo, porque él sabía que si él se dejaba vencer, si él se dejaba, él retrocedía, sabía que las vidas que estaban siguiéndole se iban a perder y nadie iba a poder entrar a los reinos de los cielos. Sufrieron. Los apóstoles sufrieron por el amor a Jesús, por el amor a Dios. Hoy la pregunta es, Jesús supo a dónde iba a ir. Hoy la pregunta es, ¿al caso tú y yo
hemos sufrido lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo? No. No hemos sufrido. Hay personas que sí han sufrido. Pero las bienaventuranzas habla que ahí está la recompensa. Ahí, gloria. Ahí está la recompensa. Pero me refiero que tú y yo no hemos sufrido a lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Me refiero de que nosotros por gracia, por la gracia de Dios, somos escogidos por su gracia. Las personas que están afuera, apartadas del camino del Señor, ¿tienen posibilidad de que se puedan salvar? Sí la tienen. ¿Tienen posibilidad de que puedan entrar en los reinos de los cielos? Sí la tienen. ¿Tienen posibilidad de que Dios les perdone? Sí lo tienen. ¿Cómo lo obtuvimos tú y yo? Por gracia y por misericordia. Por esa gracia y ese amor de Dios, ellos también lo tienen. Pero hay algo de que hasta que el hombre se humille, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo y invocare el nombre de Dios, Dios le ayudará, Dios le perdonará, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios quiere un remanente salvo, sí, salvo, gloria a Dios, porque eso es lo que Dios vino, a darnos salvación, vida eterna, gloria. Ahora, hermano, con lo poquito que yo he aprendido a vivir por gracia y por misericordia de Dios, he aprendido esto. Y no crea que lo he aprendido a la buena, lo he tenido que aprender a la mala y por ayuda que Dios me ha dado. Miren, si usted y yo caminamos honestamente, rectamente, delante de Dios y delante de los hombres, aquí en la tierra, y no hacemos mal alguno, déjeme decirle que ninguna hueste espiritual de maldad podrá entrar en el reino de Dios. Eso es verdad. Recuerde, el diablo tiene poder. Sí, tiene poder. Pero el poder de Dios es sobrenatural y el poder de Dios es más grande. El poder de Dios está en la humillación. El poder de Dios está en la humildad. El poder de Dios está, hermano, en la oración, en buscarle. Ahí está, hermano, el poder. Hermano. Sí, hermano. La gloria es para Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Y sabe, hay algo, hermano. Gloria. ¿Sabe usted cómo nosotros no podemos vencer a veces? Es cuando estamos mal delante de la presencia de Dios y delante de los hombres. Porque ¿qué es lo que nos habla la Biblia? Que el que tiene un ministerio tiene que ser irreprensible delante de la presencia de Dios. Y no lo digo porque sea perfecto. No lo digo porque lo haya alcanzado. No lo digo porque ya lo logré. Lo digo, hermano. Y esto la Biblia dice, exhortaos unos con otros y aconsejaos unos con otros. Hermano, no lo tome para mal, ni lo tome como una indirecta, porque no he venido a tirar indirecta. Dios me libre y me guarde. Antes, hermano, de venir a tirar indirecta, hermano, prefiero, hermano, no predicar la palabra. Hermano, antes de tirar eso sí, prefiero no predicar el evangelio de Dios y quedarme sentado hasta que Dios hable por mí y hasta que Dios me levante, hermano. Gloria. Aquí, hermano, lo digo. ¿Sabe, hermano, por qué muchas veces
no podemos vencer el pecado, porque nos descuidamos, hermano, de la oración. Nos cuidamos, hermano, muchas veces de estar irreprensible delante de Dios, hermano, delante de los hombres. Muchas veces, hermano, esto Dios siempre lo habla y lo dice, que la intención del corazón del hombre es mala. Y eso es uno mismo, hermano, lo he escuchado de grandes predicadores, que Dios habló por medio de ellos, que se guardaron y se cuidaron y se fueron para el reino de los cielos. No los conocí, solo Dios los conoció. Pero, hermano, dice de que el enemigo más grande que usted y yo tiene es la carne. La carne, ese es el enemigo más grande que nosotros tenemos. La carnita. Y ese es el enemigo más grande que hay. Entonces, hermanos, cuando nosotros no podemos vencer, hermanos, porque hay algo mal que nosotros estemos haciendo delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener el cuidado. Y cuando nosotros fallamos, cuando yo le fallo a Dios, hermano, es algo, hermano, que queda, hermano, grabado en el libro de Dios y en la mente del Señor. Queda grabado en la mente del Señor, hermano. Ahora, gloria. Pablo le habla de esta forma. Le dice que había, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es decir, hermano, es como, hermano, si Dios sabe que Dios es tan bueno, Dios es tan grande y maravilloso, que Dios cuando a usted lo limpia, cuando Dios a usted, hermano, la Biblia dice que por las llagas de Jesús somos sanos, y que por la sangre de Jesús somos limpios, y que por la palabra de Dios somos renovados, y que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es cortante con una espada de doble filo, y que también, hermano, da la vida, hermano. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Antes de que nosotros busquemos, hermano, un púlpito, antes de que nosotros busquemos, hermano, algo aquí, hermano, hay que escudriñar nuestros corazones y cómo estamos delante de la presencia de Dios. Mire, hermano, Dios es tan bueno que Dios cuando a uno lo limpia, Dios no le va a recordar a uno de dónde. Dice que el que se recuerda muchas veces es el hombre. No es el hombre que Dios dice, yo ni me acuerdo. Yo ya no sé. Entonces eso es lo que sucede. Entonces, hermano, estas personas, las personas que no buscan a Dios y que se oponen a la verdad, es porque están acostumbrados a vivir en un mundo, hermano, donde hay, hermano, que les enseñan y les aconsejan cosas raras, cosas extrañas. Que les aconsejan cosas raras, cosas extrañas, cosas, hermano, de que en la Biblia si se busca no hay ninguna de ellas. Son cosas raras, extrañas esas cosas. Pero Dios nos ayudará. Entonces, aquí es donde Dios dice que nosotros somos escogidos. Si por gracia ya no es por obras. Decir, si Dios viene y me hace una pregunta a mí y me dice, Walter, ¿cuántas obras tú tienes? Y yo me quedé así como sonriente. ¿Sí me entiendes? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son las caridades? ¿Cuáles son lo que tú has desempeñado en el labor ministerial? ¿Qué es lo que tú tienes? Sí me doy a explicar. Caridades, ¿verdad? Y luego me dice, ¿cuáles son las obras que tú tienes? Y yo le digo, Señor, no tengo ni una. Y entonces ahí es donde entra la palabra, Dios me libre y me guarde, no copiando al hermano, sino lo que Dios me da. Donde dice, donde hable nuevamente de los talentos, que los talentos, hay un talento que se enterró y luego pues dice que, escuché una parábola de eso también, que dice que ese talento fue enterrado porque el varón tenía miedo a hacerlo crecer, porque era un tiempo, no era pecado, no era malo,
dice la parábola que escuché, sino que dice de que era algo pues que estaba atesorando y guardando para su señor, pero que al señor no le agradó porque le dijo como siervo, ahí le dijo como que si tenía miedo. Entonces, y los otros hermanos que estaban alrededor, lo que yo vi en esa parábola, los hermanos cuando le querían ayudar para que hiciera crecer el otro talento, porque ellos empezaron a desarrollar sus talentos, y entonces, y el otro hermano le dijo de que no, que mejor prefería enterrarlo y que no quería eso. Entonces, y hay muchas veces de que hay personas de que nos quieren ayudar a nosotros a algo bueno, productivo, y si es de parte de Dios, hay que dejarlo, que nos ayuden, que nos apoyen, porque el día de mañana Dios va a querer que nosotros hagamos lo mismo con otras personas, o quién sabe en otro ministerio, quién sabe dónde Dios lo va a llevar a cada uno. Uno nunca sabe dónde Dios lo va a poner. Entonces ahí es donde Dios va a ver el desarrollo ministerial, el desarrollo que Dios quiere que nosotros tengamos, porque Dios eso es lo que quiere, el desarrollo ministerial, que Dios quiere ver el fruto de nosotros. Tengo, por cierto, hay algo muy cierto que me duele el alma, pero en realidad no se preocupe por mí, que en realidad yo entiendo cuando Dios habla y me dice, ¿cuáles son tus frutos? Entonces, yo siempre tengo esto en mente. No lo podía entender hace unos días atrás. El Señor me ha venido hablando sobre los frutos. Entonces, los frutos son que Dios quiere de mí. El fruto es el que quiere Dios de usted. ¿Cuál es el fruto? Porque hay parábolas donde Dios pone muchos árboles. Hay muchos árboles. Hay unos árboles grandes, frondosos, machorros. Hay, hay unos... gloria a Dios, hay unos árboles pequeños llenos de fruto, hay otros árboles diferentes frutos, pero Dios quiere ver el árbol de fruto de cada uno de nosotros. Yo sé que no somos malas personas, sé que no somos malas personas, pero Dios quiere ver el fruto de cada persona. Y eso es algo que si Dios viene y me pregunta a mí, lamentablemente me va a pasar como la del que enterró su talento. Yo entiendo porque yo conozco cómo Dios habla a mi vida. Entonces entiendo y me pregunta a Dios y me dice, ¿dónde está tu fruto? ¿Dónde está tu talento? ¿Dónde yo te he dejado? ¿Estás ahí todavía? ¿Cuál es el camino donde tú tienes que estar? Entonces es algo, hermano, de que Dios quiere la responsabilidad de nosotros, pero hay algo, hermano, de que el hombre siempre le está llevando la contraria a la divina palabra del Señor Jesucristo. Aquí, hermano, muchas veces, lo digo con respeto, ninguno de nosotros, hermanos, estaba, hermano, apto o preparado para hablar de Dios, gloria. Mire, hermano, yo le voy a decir algo, y lo digo por experiencia de lo que yo he vivido y yo no me daba cuenta, pero hay muchas cosas que me doy cuenta hoy, hermano, cuando hay algo que se quiere meter adentro de uno, que no es de Dios, y quiere pelear algo, hermano, como púlpitos, cosas así, eso no viene de Dios. Eso no es de Dios, hermano, porque muchas veces, hermano, el diablo quiere que nosotros entre los líderes, entre los pastores, ministerios, hermano, quiere que hagan discordia, hagan división. Y es algo, hermano, de que usted por eso tiene que respetar al pastor, al ministro, al que Dios dejó en la obra, cada uno, hermano, tiene que respetarlo y también así al pueblo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cada uno conoce en el lugar donde exacto donde Dios lo dejó. Vaya, por ejemplo, mire, el rey David era un pastor de ovejas. Yo no estuve con el rey David, pero Dios sí estaba con él. ¿Cuántos años han pasado? Gloria. Vamos a poner un ejemplo. A mí se me hace esto así. Quizás Dios miraba al rey David como está mirando al hermano, ¿cómo se llama? Al hermanito Johan.
hombre fuerte, vigoroso, hombre de capacidad. Y lo estaba mirando el Señor al rey David de esa forma. Pero el rey David no sabía quién era él en ese tiempo. Y entonces, y viene y cuando Dios lo preparó, el rey sabía. El rey David cuando era joven, él sabía cuando pastoreaba las ovejas, él sabía y conocía sus ovejas. Él las conocía y él sabía dónde pastoreaba con ellas y dónde las dejaba a ellas en su pasto para que ellas pudieran alimentarse. Entonces, el rey David cuando iba a buscar estas ovejas y no las encontraba en el sitio donde las dejaba, el rey David se preocupaba. Y él iba a lo mejor, ¿verdad? Iba a buscarla y no dejaba de buscarla hasta que la encontraba. Entonces, así es nuestro Señor Jesucristo. El Señor busca a sus ovejas. Él la busca a las ovejas. Entonces, así es el amor de Dios con nosotros. Él nos busca a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? El amor de Dios es grande, es poderoso, no como el de nosotros. Entonces, hermano, espero, hermano, de que haya sido alguna palabra de bendición para su vida. Y la palabra, hermano, de que no sienta usted que no es suya, hermano, pues pídale a Dios y órele a Dios, hermano, que si no es suya, que tal vez es para alguien más, hermano, tal vez para mí, hermano. Entonces, hermano, ¿por qué, hermano? Sabe de que Dios es bueno, grande en misericordia. Y quiero, hermano, también tocar, hermano, el versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocar, dice, a provocarles a celo. Hermano, es una contradicción siempre con la palabra de Dios, que la persona que no conoce de Dios se opone al reino de los cielos, y es una guerra constante y continua, hermano, porque ellos quieren hacer creer que lo de ellos es real y que lo que nosotros estamos haciendo es mentira. Entonces, siempre va a haber esas oposiciones y siempre es así, hermano. Se puede sentir, se puede ver y pues la realidad es esa. Pero Dios es el que va a hacer, hermano, justicia con cada uno y que sea Dios obrando en la vida de nosotros. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Le doy gracias a Dios y también, hermano, a mamita Francisca por la ayuda que el Señor siempre la tiene a ella, aconsejándonos, hablándonos y instruyéndonos en el reino de los cielos. Y eso es algo, hermano, de que se puede tomar, por ejemplo, porque es un fruto espiritual, es un fruto de parte de Dios, de que ella está obrando. Ahora, hermano, todo aquel hermano que rechace el fruto no será bienvenido, y todo aquel hermano de que rechace el fruto de Dios, hermano, nunca podrá crecer en la obra de Dios, porque el que toma, hermano, el pan para bien, hermano, será un varón fortalecido, alimentado espiritualmente, una hembra. Cuando hablo del varón, hablo de la hembra, del más grande al más pequeñito, porque es Dios obrando en la vida del ser humano, y la palabra de Dios siempre nos habla. Así es que, hermano, gracias, hermano, a cada uno de ustedes, y que sea Dios obrando y sea, hermano, hay que buscar, hermano, a dar lo mejor que podamos. Padre, buen Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Espíritu Santo, Padre eterno de gloria, Padre, en este lugar, Padre. Gracias te doy, Señor, por usar mi vida de la forma que tú lo haces, Padre. Dame humildad, Señor. Dame sencillez, Padre de gloria. Toca mi corazón y mi mente y guíame, Señor, por el camino recto. Padre Santo de gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, y así hacemos el llamado
a los hermanos, amigos que están en las redes sociales, que si están los amigos apartados de Dios, mi consejo es, y lo doy como si fuera el último día, y tomándolo para mí también, porque el consejo que se da también hay que tomarlo para uno, porque Dios habla también por muchas maneras. Si hay algún amigo que llegó al final, que sea Dios obrando en su vida. Y si está apartado de los caminos del Señor y siente el anhelo de venir a su camino, que tome la mejor decisión, que busque a Dios, que busque la palabra de Dios, que busque una iglesia que se pueda congregar y que también, si es posible, que busque la forma de comprarse su Biblia y también leer la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios manda, porque la palabra de Dios es la verdad y el camino y la vida, donde Dios nos instruye, nos enseña, nos guía y que no nos apartemos de su gracia. Si siente el deseo de reconciliarse, puede repetir las palabras juntamente conmigo. Padre buen Dios, que estás en los cielos, que estás en gloria, te doy gracias, Padre eterno, Dios de gloria. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando allá se pase lista, Padre, mi nombre, Señor, esté escrito, Padre, en el libro de la vida. Escríbelo, Señor, gracias te doy. En el nombre precioso de su Hijo amado, límpiame con tu sangre bendita y por tus llagas declaro sanidad y liberación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Poderoso es el Señor, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra. Sabemos que Él es el que está en este lugar. Poderoso es el que vive y reina para siempre. Damos las gracias porque hasta aquí Él los ha ayudado, hasta aquí Él los